Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Bolsa de Comercio de Santiago despide el 2019 con su peor caída en 6 años. Por primera vez desde 1990, la bolsa capitalina tuvo 2 caídas anuales consecutivas, es decir, 2018-2019, ambas cayendo. Eso es inédito. Bueno, este lunes la bolsa registró su última sesión del año en comparación con 2018, registrando un retroceso anual de 8,5%. Es una cifra enorme, es una barbaridad, es terrible lo que viene y lo vamos a tratar de explicar más adelante. Además, registró su peor desempeño anual desde 2013, cuando tuvo un retroceso entonces de 14%. Así es que, y eso era por primera vez desde 1990. Bueno, a lo anterior influyó las bajas de las acciones principales de las empresas listadas en bolsa en 2019. Como reflejo de esto, los 30 títulos de las compañías que conforman este índice, el IPSA, que es el Índice de Precios Selectivos de Acciones, 7 registraron números positivos solamente. Estas cifras podrían responder a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de la crisis social que afecta a nuestro país desde el 18 de octubre, que, como sabemos, tiene muy afectada a toda la economía interna de nuestro país, no solo en cifras bursátiles, también en cifras de crecimiento mensual, y vamos a ver qué es lo que espera para el 2020. Para eso vamos a estar conversando. Pero ahora vamos a la pregunta del día, y esta tiene que ver con: ¿está justificada la interpelación a la ministra Schmidt por su desempeño en la COP25? Recordemos que esta ya es la 5ª ministra que sería interpelada. Ahora luego, todavía no son, deje acordarme, salud, trabajo, Hacienda, Interior, y ahora se suma entonces esta interpelación anunciada a la ministra Schmidt. Ganó con 70 votos contra 55, algo así. Así que, a su juicio, ¿está justificada esta interpelación? ¿Sí o no? La pregunta está hecha. Vamos inmediatamente a nuestra mesa de conversación. Nos acompaña Alejandro Ursúa, que es analista económico de la Universidad Nacional de Andrés Bello y Open Bank BBK. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Matías. Nuevamente, aquí estamos tratando de procesar un poco esta información de fin de año que la verdad no nos entrega muy buena noticia, ¿no? Claro, 8,5% cayó el IPSA interanual, ¿no es cierto? Exacto. Respecto del fin del año anterior. El año anterior. Ya había sido un 8,3 el año 2018. O sea, 8,5, así para hacerlo grueso. Para hacer un número redondo, correcto. Eso, ¿se puede comparar en orden de magnitud? Cuando uno ve caer la bolsa un día, por ejemplo, el IPSA hoy día cayó en un día, cayó 2%. Es mucho para la bolsa chilena. Correcto. Las otras bolsas que parecen más exageradas, el Merval, el Bovespa, también tienen fluctuaciones bruscas. Más bruscas, pero sí. La de Chile siempre está en el 0 y tanto, en la normalidad, no en crisis. Sí, la verdad que el comportamiento bursátil de Chile es bastante parejo como la economía. La economía generalmente hemos tenido siempre fundamentos bastante profundos y sólidos, con un alto grado de institucionalidad que le permitía, ¿no es cierto?, al país navegar con bastante Pero mi pregunta ¿es comparable a que si tuviese una variación diaria de 8% abajo? No, tenemos que, lo que pasa es que en general, en los mercados, cuando uno ve un comportamiento bursátil muy particular, de hecho la bolsa tuvo cierres muy profundos después, por ejemplo, del estallido social, que obedecen también inclusive a momentos puntuales y cuál es ¿no es cierto?, la reacción que está teniendo los mercados. Hay que pensar que las bolsas abiertas, la empresa abierta en bolsa, ¿no es cierto?, tienen un porcentaje de la propiedad que es, ¿no es cierto?, confiada a terceros, y esos terceros dicen, bueno, yo apuesto por el comportamiento empresarial de esta organización, en la cual me va a generar dividendos porque mi precio de la acción, mi porcentaje de propiedad va a ir subiendo, ¿no es cierto?, con un buen desempeño. Entonces, cuando tengo estamentos más bien sólidos, eso se hace, ¿no es cierto?, mucho más marcado. Pero en general, yo diría desde la crisis subprime, en donde tuvimos, por ejemplo, una caída muy violenta de las bolsas de comercio, inclusive decíamos en ese tiempo... Eso fue 2009. Que se iba a demorar muchos años en recuperarse. Y la verdad que la recuperación fue casi igual o más rápida que la caída. Entonces hoy día estamos teniendo comportamientos y oscilaciones mucho más agudas, no solamente en el mercado chileno, sino que en el mercado mundial, principalmente en la bolsa de valores. ¿Y tuvo que ver esa recuperación porque los factores internos estaban ordenados y lo que había pasado en la subprime ocurría afuera y se mantenía la estabilidad interna?
siempre o por las medidas que tomó entonces el ministro Velasco de darle vuelta a la economía y mostrar Generalmente todos estos procesos son multifactoriales. Hoy día nosotros vemos una economía chilena cerrando con cifras bastante alicaídas, pero que también sumó estos factores multifactoriales entre lo externo y lo interno, ¿no es cierto? Chile, lamentablemente, estuvo con un bajo crecimiento, principalmente arrastrándose por la crisis, ¿no es cierto?, la guerra comercial, en donde nuestros dos principales socios comerciales estaban, ¿no es cierto?, en clara confrontación, y eso obviamente afectaba al precio del cobre, y tenemos un cobre más bien acercándose rápidamente a los $3, cuando ya se está, ¿no es cierto?, empezando a cerrar. Se ha ido recuperando. Se ha ido recuperando fuertemente, y teníamos, ¿no es cierto?, un dólar en 709 cuando vino el estallido social, y también cuando ya se empezaban a visorar mejora en las condiciones de la crisis de la guerra comercial, automáticamente también se veía que había un comportamiento tendencial a la baja del tipo de cambio y una subida al precio del cobre, ¿no es cierto? Y justo viene este estallido social cuando ya se empieza a recuperar. Entonces, de alguna manera, el año 2019 agarramos las dos peores partes, ¿no es cierto?, de lo externo con la guerra comercial, que nos tuvimos todo lo malo, y por otro lado después vino el estallido social en donde lo interno también empezó a perjudicarnos para tener un muy mal desempeño durante este año. 8,5% cae la bolsa este año, es prácticamente inédito, es primera vez que 2 años consecutivos. Correcto. Y es, no sé si es tercer año desde el año 90. Del año 90, es tercer año que cierra con este nivel de volatilidad y con esta baja. O sea, y aquí, ¿no es cierto?, y lo hablaba un poco fuera de cámara, cuando nosotros empezamos a analizar un poco esta crisis, nos damos cuenta que en Chile las expectativas económicas han venido fuertemente a la baja, pero obedece un patrón distinto del comportamiento que uno ve, por ejemplo, en la crisis subprime o en la crisis asiática. Pero interesante la comparación que vas a hacer, Alejandro. Compárame, por favor, el 8,3, pero ya dejemos bajas similares el año 2018 al año 2019. Son dos bajas del mismo orden de magnitud, pero no sé si tienen la misma composición, no se explica la misma manera. Es absolutamente distinto. O sea, hay que recordar que el año 2018 teníamos, ¿no es cierto?, una segunda vuelta presidencial de por medio, en donde habían dos miradas, ¿no es cierto?, de dos candidatos presidenciales que tenían ángulos muy distintos con respecto al rol de la economía y el crecimiento económico como base central del bienestar social para, ¿no es cierto?, para su política de gobierno. Versus que hoy día tenemos un elemento distinto, como te decía, ¿no es cierto?, cuando analizamos la crisis subprime, cuando analizamos la crisis asiática, nosotros estudiamos generalmente ahí el comportamiento de la demanda. De ahí, ¿no es cierto?, está un poco el rol del Banco Central, dice, oye, yo voy a bajar las tasas, cosa que hacen más barato el acceso al crédito. Vía política económica. Vía política económica, vía monetaria económica, entonces vamos reactivando la economía. Pero en este caso tenemos un tema muy particular en donde se afectó fuertemente desde el 18 de octubre a la fecha la oferta. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos comunas, por ejemplo, como Los Espejos, que de tener bancos y supermercados, hoy día no tiene ninguno. Y hay 3 comunas en el Gran Santiago que hoy día ya no tienen ni bancos ni supermercados dentro de su misma comuna. Entonces, se afectó fuertemente la oferta, vale decir, mucha gente que iba a demandar sus productos dentro de una zona geográfica hoy día no tiene dónde hacerlo. Entonces, el evaluar estas repercusiones es bastante complejo. Entonces, la primera conversación que tenemos acá, bueno, ¿cómo va a afectar el crecimiento económico? Lo primero, tenemos que sí o sí recuperar la paz social. Y esta paz social tiene que ser de alguna manera permanente, porque yo muchas veces estoy también con el freno a mano puesto como empresario, como microempresario, como pyme, y digo, bueno, ¿qué saco de reponer mi vidriera, de volver a limpiar el local, de abastecerlo, si nuevamente va a venir, ¿no es cierto?, un estallido social que me van a romper la vidriera y me van a volver a sacar mis productos? Esa tranquilidad hoy día, ¿no es cierto?, incertidumbre es súper compleja, y obviamente la incertidumbre, como no solamente en la economía, sino que en cualquier ciencia humana, en cualquier relación interpersonal humana, es sumamente compleja. Si yo, con un proceso de incertidumbre, no tengo certeza, es muy difícil que tome decisiones. Está bien, pero si comparamos el 18 y el 19, cerraron más o menos parecidas las dos, por factores distintos, pero los dos de índole político-social. El año pasado por una elección presidencial no resuelta, ahora por una crisis social que tampoco está resuelta. Pero, ¿qué pasa con el año? Hay dos tipos de incertidumbre, y aquí me gustaría que tú me hicieras la mirada de futuro. Una incertidumbre de la paz social, es decir, de que yo pueda reponer mi vidriera en una roticería, en una fuente de soda, sin que me la hagan pedazo de nuevo. Pero hay otra que vamos a suponer que el orden público se va a contener. Pero viene otra incertidumbre que puede ser para algunos, por ejemplo, la Constitución. Correcto. Que te fijas que son incertidumbres, una irracional y otra muy racional, que correcto, es la Constitución, correcto, que es política, que es normal. La otra es de golpe, violencia. Vamos a suponer que se supera.
la de la violencia y el orden público, dejando la otra incertidumbre mientras no se sepa cómo va a quedar compuesto, por ejemplo, el cuerpo constituyente. ¿Ese tipo de cosas afectan a la economía? Directamente. O sea, yo lo que hago, hay que pensar que hoy día un inversionista extranjero dice, yo voy a invertir en LATAM. Y Latinoamérica parte, ¿no es cierto?, desde México al sur. Entonces, ¿cuál es la economía que me entrega mayores niveles de certeza? ¿Cuál es el riesgo país, por ejemplo, que tiene, ¿no es cierto?, la clasificación de riesgo país que tiene una nación comparada con otras? Vemos, por ejemplo, Argentina que está disparada, su riesgo país. Entonces, todos los indicadores me están diciendo, ojo, la Argentina hoy día, para un inversionista, es mucho menos atractiva que un Perú, por ejemplo, o un Chile, en términos de clasificación. Por ende, tenemos que tomarlo en su globalidad. Entonces, lo que tengo que ver yo como inversionista, digo, ¿dónde? Y un tema también muy natural, ¿dónde voy a poner yo mi dinero? En una economía en la cual están las reglas claras, tengo súper claro cuánto es la rentabilidad, cuánto voy a pagar en mi tasa impositiva, qué va a pasar con la propiedad privada, qué va a pasar, ¿no es cierto?, con la autonomía del Banco Central, que son elementos súper claros. Entonces, la necesidad hoy día para poder recuperar en la senda del crecimiento económico en Chile, que es lo perentorio, es empezar a entregarle certezas a los inversionistas para que digan, perfecto, con este mínimo radier de reglas claras, yo estoy en condiciones de volver a invertir en ese país. Si eso no está, se hace muy difícil. ¿Y qué ha pasado con el riesgo país de Chile? Ha ido subiendo, pero no es un tema que tampoco se ha ido disparando, sino que Chile, uno lo ve y dice, Chile todavía la institucionalidad funciona y funciona bien. Pero obviamente, por ejemplo, si nosotros lo veíamos, a principios de año, por ejemplo, estábamos a 900 puntos de diferencia la clasificación de Perú con Chile. Y hoy día, Perú y Chile, inclusive, ¿no es cierto?, con toda esa efervescencia política que salió un presidente en ejercicio, hoy día estamos igual en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque en Chile estamos hablando de un proceso constituyente, hemos venido hablando de una reforma tributaria y después una modernización tributaria que ha sido alargando de una manera muy, muy potente. Entonces, hay una cantidad de incertezas que obviamente van afectando las rentabilidades y el no tener, ¿no es cierto?, claramente cuál va a ser, raya para la suma, mi último número, se hace muy difícil seguir construyendo. Y ahí está la complejidad de este proceso. Ahora, eso mirado Chile, pero si uno mira muchos países del mundo, hay muchos países que están con problemas de justamente revuelta o estallido social. O sea, no somos los únicos, ni mucho menos. Entonces, es un fenómeno social que se expande por el mundo. Chile no es excepción, pero sí, dentro de todos esos países, Chile sigue manteniendo un Estado de Derecho que funciona, qué sé yo, separación de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo que funciona. En fin, entonces, Chile debería estar premiado ahí también, ¿no? O sea, está siendo premiado. Si tú ves hoy día la clasificación de Chile, tampoco un país que esté, ¿no es cierto?, en riesgo, que esté... ¿Con quién se compara Chile hoy día en riesgo? Hoy día estamos, por ejemplo, comparándonos con Perú. Antes Panamá, Chile tenía el primer lugar y hoy día pasó el primer lugar de la TAM Panamá como destino de inversiones. Entonces, pero es todavía es una noticia en desarrollo, entonces todavía es muy difícil ver cuándo va a parar este proceso. De alguna manera sabemos que Perú y que Panamá no están modificando esta estructura y por ende, ¿no es cierto?, el resultante es distinto. Entonces ahí está el camino. ¿Cómo zanjamos este proceso? Bueno, pero eso, la incertidumbre, cualquier proceso electoral, cualquier proceso constituyente, va a ser siempre una incertidumbre, pues. Correcto. Y eso depende de nosotros que la incertidumbre termine bien o termine mal. De que seamos razonables, capacidad de dialogar, de tener buena política. Esto no se compra en la botica, pues. Esto uno lo construye, para bien o para mal. Pero, de hecho, también, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado también en este mismo espacio hace un par de semanas atrás, cuando veíamos la escalada del tipo de cambio y veíamos que efectivamente, ¿no es cierto?, hacíamos una loa con respecto al buen funcionamiento que tenía el Banco Central, ¿no es cierto?, lo cercano que estaba haciendo también el ministro de Hacienda frente a una realidad social que estaba afectando a una comunidad, y nos damos cuenta que esos procesos son súper buenos síntomas. ¿Sigue operando bien eso? A mi juicio, sí. ¿La autonomía del Banco Central sigue incólume? Sigue incólume. De hecho, yo creo que la institución es más robusta y eso es muy importante, por ejemplo, frente al nuevo, si se llega a desarrollar un nuevo proceso constituyente, dejar una autonomía del Banco Central en el cual no obedece un color político. Entonces, oye, a mí lo que me interesa acá es mantener acotada la inflación, ¿no es cierto?, en donde hay una economía saludable. Vemos que además el Banco Central no solamente es una institución que hoy día autónoma, que funciona de una muy buena manera, sino que ha estado absolutamente a la altura de las circunstancias hoy día, ¿no es cierto?, no con intervención verbal, cuando vimos que empezó a subir con el dólar y cuando pasó una barrera que ellos consideraron, y pasó una barrera que ellos consideraban que era más allá de lo razonable, automáticamente, ¿no es cierto?, inyectaron bajo swap y una serie de medidas 4.000, ¿no es cierto?, millones de dólares al sistema de intercambio, de manera de poder mantener acotado el dólar, lo cual le permitió, ¿no es cierto?, hoy día estar mucho más cercano y hoy día tuvimos
los picos más bajos de transacción de dólar en torno a los 746, 748 pesos y llegamos a 753. Entonces estamos más bien, ¿no es cierto?, los 750 que los 800 pesos, que son medias que han ido resultando. Alejandro, por último, no dejar pasar una mención que existe tangencial al cobre, al precio internacional del cobre que se ha ido recuperando, está en torno cerca a los $3 ya, ¿no? La libra. $2,83. Ya, pero se acerca. Claro, sí. ¿Cuánto estuvo por abajo? Estuvo en 2.40, Ya. en 2.15 inclusive en los momentos más álgidos. Un cobre a $3 o más, entre 3, 3,5, es que le da un salto a Chile enorme. O sea, la influencia del cobre en Chile es brutal. ¿O ya no están así? No están así. Sí, tiene un rol importante, principalmente como elemento de recaudación fiscal. Pero además, yo creo que no solamente el cobre, yo creo que el cobre es un barómetro muy importante para ver cómo está la recuperación de Chile, la recuperación de la economía mundial. Yo creo que en ese sentido el cobre funciona en Chile como un muy buen barómetro de expectativas. Nos damos cuenta que hoy día estamos mucho más cerca de un término, ¿no es cierto?, de una guerra comercial, y por ende no solamente el cobre, sino que una serie de commodities, dentro de los cuales está el petróleo, se han empezado a ir recuperando de forma paulatina. Porque hay demanda en el mundo. Exacto, porque es mejor, ¿no es cierto?, se ven un cierto mares más calmos hacia adelante. Y eso de alguna manera también, ¿no es cierto?, ayuda a que Chile, en el sentido de la política exterior, también tenga un buen aliado. Esto, si lo hubiésemos agregado, una guerra, si se hubiese ido tensando aún más la relación comercial entre Estados Unidos y China, más estallido social, de verdad ha sido un proceso súper pernicioso para Chile. Alejandro Urzúa es analista económico de la Universidad Nacional Andrés Bello y de Open BBK. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Matías, al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Chao. Vamos a hacer una pausa y les adelantamos la pregunta, o se la repetimos. ¿Está justificada, a su juicio, la interpelación a la ministra Schmidt por su desempeño en la COP25? El 62% cree que sí, el 38% cree lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública. Nos acompaña el senador del PPD, Guido Girardi, que es el líder de esta tradición chilena, que es el Congreso del Futuro, en este caso la versión 2020. Para serle bien franco, y se lo digo a Guido, ¿qué tal, Guido? Buenas noches, gracias por estar aquí. En esta seguidilla de festivales, de recitales, de celebraciones que se fueron suspendiendo, a mí muy al principio me quedó dando vuelta, mira, que el Congreso del Futuro, ¿qué va a pasar? Y no había sonado mucho. Hace unos días escuché que se hacía, de hecho vi que cambian de sede al Teatro Oriente. ¿Estuvo en riesgo el Congreso del Futuro? Yo creo que todas las actividades han estado en riesgo. Han habido actividades de todo tipo, científicas, congresos que se han ido suspendiendo, eventos culturales. Y nosotros no fue una decisión fácil, pero creímos que teníamos una responsabilidad junto a la Academia de Ciencias y a las universidades a intentar reflexionar no solamente sobre los síntomas, no solamente sobre los efectos, sino un poco las causas de que en el mundo entero, porque lo que pasa en Chile es una pandemia, es un fenómeno planetario, global, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tratar de entenderlo. Y nosotros creemos que además de esta profunda desigualdad que ha generado el modelo de desarrollo occidental, profunda inequidad, el modelo capitalista, lo que pasa es que estamos viviendo una era postcapitalista, una nueva revolución cultural, civilizatoria, que está guiada por la tecnología y que va a transformar de manera muy profunda todo lo que conocemos, la televisión, la educación, la política. Y creo que es un mundo donde la velocidad del cambio es como el signo más relevante. Hoy día estamos en una revolución tecnológica que lo que hace que los procesos vivan lo que uno podría llamar un fenómeno de aceleramiento máximo, que hace que todo lo que conocemos va quedando anacrónico. Es una carrera contra la obsolescencia programada. Es un mundo donde todos somos principiantes, nadie puede anticipar lo que va a venir. ¿Quién hubiera pensado? Imagínense que en materia de uno de los procesos más transformadores que estamos viviendo, que es la era digital y la inteligencia artificial, que es al mismo tiempo la oportunidad de sobrevivencia al humano, pero su mayor amenaza. Es como la energía nuclear. Recién en el año 2012 se desarrolla el deep learning, o sea, el aprendizaje profundo. Recién ahí empieza el aprendizaje por reforzamiento
Y ya tienes que la energía, que la inteligencia artificial progresa de un año a otro 100 veces. Ya tienes que la ¿Y ese ritmo antes cuánto era? No, era mucho más lento. Hasta primero tenemos la creación de todo esto que son las redes. Pensemos que recién en el año 92 se crea Internet. Lo crea Tim Berners-Lee. Y se crea como un espacio de libertad, autonomía, de participación, de inclusión. Internet es la posibilidad de un mundo más compartido, de un mundo más solidario, de un mundo más integrado. Pero Internet tiene un doble filo. Hoy día Internet está privatizado. Lo privatizó Google, lo privatizó Facebook, Instagram, Twitter, que son verdaderos monopolios y no aceptan la competencia. Vi que Rusia, lo leí la semana pasada, que Rusia está experimentando un sistema paralelo que de hecho hizo una exitosa, decían ellos, blackout, para poder probar sistemas propios. Hasta el GPS, que es americano, va a tener su paralelo en otra tecnología. O sea, va a empezar la carrera por el Internet, por así decirlo. Bueno, yo te escuché hablar de la guerra comercial entre China y Chile y Estados Unidos. Lo que pasa es que la geopolítica del siglo XXI ya no es la energía, no es el petróleo, son los datos y la inteligencia artificial. El país que logre controlar los datos y la inteligencia artificial va a ser el dueño militar, dueño cultural y dueño económico del planeta. Y esa es la nueva geopolítica. Y eso, ¿está trabajando para eso? Y, no te digo ser el dueño, pero por lo menos estar en la primera división. ¿Nosotros? ¿Sí? Nosotros no existimos. Pero tampoco existe Europa. Piensen que los que tienen las plataformas hoy día, que son los ejércitos, ¿cuáles son los ejércitos de Estados Unidos? Que están totalmente alineados con eso. Son Facebook, son Google, son Amazon, son... grandes redes, grandes aglomeradores. Todos ellos, ¿no? ¿Y cuáles son los ejércitos de China? Son Alibaba, Tencent, Xiaomi, son WeChat, que son los equivalentes a las plataformas americanas. Y están en una lógica de captura y desarrollo de la inteligencia artificial. Porque ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son algoritmos que son funciones matemáticas en capa, que buscan emular tu cerebro, buscan reproducir la inteligencia humana, y por eso que la asociación entre neurociencia y el desarrollo de la neurociencia implica el desarrollo de estas funciones matemáticas que buscan emular tu neocórtex. Pero ese es el motor, pero la benzina de estos sistemas son los datos. Y piensen que en el 2016 hubo el doble de datos que en toda la historia de la humanidad, el 2017 el doble de datos del 2016, el 2018 el doble de datos del 2017 y el 2019 el doble de datos. Entonces es exponencial. Pero ahora viene Internet de las cosas, donde todo va a estar conectado. O sea, vamos a enfrentar un tsunami de datos. Entonces, estamos viendo eso, ya lo estamos viendo. Empezando, pero es el inicio. O sea, el rol y la importancia de la inteligencia artificial para comandar el mundo está pasando. Este es un punto de partida y no llegada. O sea, lo que viene por delante es una velocidad que se va a acrecentar. De hecho, la capacidad de memoria hoy día de un aparato como este, son cada 18 meses se duplica la capacidad de memoria. Pero en la era cuántica se va a hacer cada minuto. Y nuestro cerebro se demora 200 años en aumentar su 200.000 años en aumentar su capacidad memorial. Yo te vengo escuchando hace mucho tiempo hablar sobre esto y siempre vienes acá y que es el Congreso del Futuro. Y no puede ser que a esta altura del 2020 me digas como respuesta todavía no existimos. No hay nadie en Chile que esté intentando subirse a este barco para por lo menos ir a la cola, pero ir. No quiero decir que en el fondo que porque otros no lo hagan, nosotros... por eso, la respuesta que me diste de Europa a mí no me vale. Quiere decir que Europa no tiene plataforma. Por primera vez Europa, Francia, Inglaterra, todos esos países no existen en el contexto de la geopolítica porque no tienen plataformas propias. Sus datos los tiene Facebook o Google o Amazon. Ellos son los dueños de los datos. Y por eso que Rusia, entendiendo que la geopolítica es el que controla los datos y el que controla los datos tiene más posibilidad de desarrollar va a armar sus propios sistemas donde va a bloquear a Google, va a bloquear a Amazon, va a bloquear a Baidu, a Tencent, porque se dieron cuenta que esa es la geopolítica. Aquí estamos nosotros. Bueno, nosotros constituimos un equipo de inteligencia artificial liderado por tal vez los más interesantes científicas de inteligencia artificial, de neurociencia, filosofía, liderado por un Premio Nacional de Ciencia, que es José Rodríguez, fue 9 años rector de la Universidad de Santa María, por Juan Velázquez, que es doctor de datos de Ingeniería de Chile, por Mario Ponce, decano de Matemática de la Universidad Católica, y muchos científicos y científicas hicimos una propuesta de inteligencia artificial para Chile, no solamente las oportunidades, sino también los problemas éticos del control, de la pérdida de autonomía, de la pérdida de libertad, de la pérdida de la privacidad, y se la entregamos al presidente Piñera. ¿Para qué? Porque Chile tiene que decidir, ¿quiere estar en el siglo XX,
quiere estar rezagado o quiere ser parte. ¿Y algo se ha hecho? ¿Algo se ha avanzado? Yo creo que se está estructura? avanzando lentamente, pero lo que estamos viviendo es una crisis muy profunda, porque el no entender la inteligencia artificial va a hacer que, por ejemplo, no entendamos que la mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años. Yo estoy de acuerdo con las 40 horas, pero ese era un problema del siglo XX. Hay que incorporarlo, pero el problema del siglo XXI es que no va a haber trabajo, que estamos formando profesiones para empleos que no van a existir y a lo mejor empleos que debieran existir no los estamos formando. Estamos en un mundo donde la robótica va a transformar profundamente todo. De hecho, tú vas a poder tener un Matías del Río acá haciendo entrevistas y ya existen de manera mucho más simpático por lo pronto, más inteligente. Performante. No, porque tú no puedes competir con un sistema, por ejemplo, un médico como yo no puede competir con Watson, que va a revisar todas las radiografías, escáner que se han tomado en el planeta en un segundo. Y sobre el médico, mucha gente dice, mira, al médico, tu padre es médico, ¿cierto? Que tiene años trabajando, tiene experiencia. Tú eres más joven, pero un señor de la edad de tu papá, o cualquier médico de esa generación, mira a los pacientes, dice, no, mira el color de la piel, que estas dos preguntitas y sabe. Eso, la inteligencia artificial también lo va a poder superar. Lo que hace la medicina, ¿ese oficio? Lo que hace la medicina es un oficio de reconocimiento de patrones. Esos mismos o sea, el patrones, oficio del viejo médico también va a ser superado. El patrón que el médico reconoce y que nos enseñan a reconocer es lo que la inteligencia artificial reconoce, pero lo va a hacer millones y millones de veces más rápido que tú y con más certeza. De hecho, se han hecho competencias entre Watson o los algoritmos médicos con los mejores oncólogos expertos en cáncer de pulmón. Y los algoritmos son más precisos, más rápidos en hacer los diagnósticos y en definir tratamientos. Entonces, estamos viviendo una revolución, Matías. Esa revolución va a afectar a todo, va a afectar a la televisión. Y la estamos viviendo, porque ya los jóvenes no ven televisión, se informan a través de las redes sociales. Pero ¿cuál es el problema de las redes sociales? Primero que capturan tus datos. Y al controlar tus datos te neuroprograman. Porque en estos métodos de aprendizaje profundo y aprendizaje por reforzamiento, hay dos cosas que son muy importantes. Capturan tus datos, con esos datos después conocen todo de ti, pero además cada vez que tú usas la plataforma de Facebook, de Google, o envías un correo electrónico, estás entrenando gratis esos algoritmos para que sean cada vez más potentes. Y entonces, ¿qué puede hacer Chile? Chile no me vas a decir tú que China tiene sus plataformas, Estados Unidos las tiene, Rusia está intentando, Europa no. ¿Chile tiene que empezar a crear plataformas o de qué manera inteligente se sube un país más chico como Chile? Yo creo que los países que no son Estados Unidos, China, y no sé si Rusia alcanza a entrar en la pelea, es un pescadito chico en una pelea de tiburones. Yo creo que nosotros tenemos que aliarnos con el resto del mundo para construir plataformas democráticas. Hay que democratizar Internet, hay que volver a hacer que los datos sean un bien público, hay que hacer que la inteligencia artificial sea regulada, igual que la energía nuclear. Que sus usos sean, porque el que controla la energía, la inteligencia artificial va a ser dueña del mundo, te va a controlar tu cerebro. Mira, viene Rafael Yuste, que es el director del proyecto BRAIN a nivel mundial, o sea, así como Clinton hizo el descifrado del genoma humano, Obama quiso saber cómo está cableado el cerebro humano y destinó casi los mismos recursos que hizo Clinton para descifrar el genoma humano, para ser cableado el cerebro humano. Y Rafael Yuste es el director mundial y dirige como 700... Viene al Congreso del Futuro. Ha venido Futuro. varias veces porque vamos a ser Chile primer piloto de neuroderecho. ¿Por qué? Porque ya las neurotecnologías permiten saber lo que está pensando una persona. Esa neurotecnología podría saber qué está pensando Matías del Río, qué sentimientos tiene y leer el inconsciente incluso que él no es capaz de leer. Pero lo grave es que podría poner en tu cerebro emociones, pensamientos, odios que son tuyos y manipularte. Eso puede ser usado desde el punto de vista médico, lo hemos discutido mucho, hicimos un encuentro con la Universidad Católica, con su rector, su decano, con la Universidad de Chile, con él, porque queremos presentar el primer proyecto a nivel mundial firmado por los más importantes neurocientíficos del mundo, junto con los chilenos, porque eso que puede ser usado médicamente para una persona que tiene Alzheimer, para reponer su recuerdo, puede ser usado para el control total del ser humano, para la pérdida total de autonomía, y por lo tanto tu cerebro tiene que haber una decisión tuya de permitir que se intervenga tu cerebro, porque si no puede ser totalmente manipulado. Hoy día, en cierta manera, estas plataformas si no puedes contra ellos, únete. Bueno, hoy día los algoritmos de Facebook y Google están conectados a tu cerebro y son tan potentes porque tienen un pequeño laboratorio de 2.300 millones de personas que están en Facebook. Por lo tanto, están súper entrenados y saben
perfectamente hoy día quién es quién. Cuando tú sales a la calle ya tienen información, sabes lo que lee, lo que hace, lo que te gusta. Cuando tú lees una pantalla digital, ellos te están leyendo a ti y saben perfectamente por la velocidad en que tú lees. Y cuando haya reconocimiento facial en los países que lo hay, y si tú tienes reconocimiento facial acá, saben tus emociones, si estás contento, triste con lo que estás leyendo. Y eso puede ser usado también de manera muy, yo diría, compleja. Guido Girardi, ¿qué propones tú para esto que suena muy fascinante? También puede llegar a ser peligroso, para cómo educar de aquí en adelante, para no oponernos, para subirnos, pero también para cuestionar y para poder manejar, o sea, que el hombre siga teniendo algún manejo sobre la vida. De lo contrario, plantear que somos unos perritos que nos sacan a pasear todos los días. Entonces, ¿qué planteas tú para educar? Yo creo que esa es una de las visiones que hay, es transformar a los seres humanos, como tú dices, en unos perritos que los saquen a pasear. Es que esa no es la idea, por eso. Yo diría que esa es la postura fundamentalmente de Silicon Valley, de la Singularity University, de los transhumanistas, donde está Google, porque uno de los jefes de inteligencia artificial de Google más importante es Ray Kurzweil, que es el transhumanista que fundó Silicon Valley y la Singularity University. Y él dice que el ser humano está obsoleto, que es imperfecto y que tiene que terminar la existencia de Homo sapiens y continuar evolutivamente a ser un cyborg. De hecho, él está planteando que en el 2045 los seres humanos van a ser inmortales y no estamos hablando aquí de ciencia ficción, estamos hablando de Calico y Alphabet, que son empresas de Google que están trabajando en la inmortalidad y están trabajando en cómo traspasar tu conciencia a una máquina y terminar con la existencia del cuerpo humano. Y bueno, ese es el mundo que... Por eso es que las reflexiones del siglo XXI, Matías, son distintas y la izquierda y la derecha no tienen respuesta. ¿Qué es lo que queremos nosotros en el Congreso Futuro? Es poner estos temas. Hemos vivido una revolución social en Chile. Una parte de esa revolución tiene que ver con todas las desigualdades que hay, pero otra parte tiene que ver con que este proceso está mediado por las redes sociales. Antes, yo fui dirigente estudiantil en la dictadura, nosotros formábamos los grupos y nos uníamos detrás de una consigna, un cartel y participábamos pacíficamente de los movimientos. Más acotado, más comprendido. Hoy día nosotros no estamos definiendo nada, son las redes sociales que están personalizando y están constituyendo comunidades cerradas que son verdaderas tribus virtuales de los amigos, porque personalizan y constituyen grupos de iguales, todos iguales. Y si tú eres vegetariano, transforman en vegano. Si eres de derecha, transforman de extrema derecha, porque son grupos cerrados que pierden la diversidad. Y si a ti, por ejemplo, no te interesan los problemas de pobreza, el algoritmo va a hacer que nunca más recibas temas de pobreza. Se vio en las últimas elecciones de Trump. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Se va reduciendo el universo cognitivo, se va reduciendo la posibilidad de diversidad, de estar con distintos, que es muy importante, y genera lo que se llama un mundo de filtros de burbuja, de comunidades cerradas. Te llegan las noticias que a ti te interesan. Y tú lo tienes. En vez de partidos políticos, hoy día hay comunidades que pueden ser tan políticas. Eso está hoy día. Yo prendo mi teléfono, a mí me llegan las noticias de fútbol, de política internacional. Entonces, cuando se dice, mira, es que aquí hay una acción de extranjeros, no hay una acción de extranjeros. Lo más probable que como son comunidades cerradas y se transmiten meméticamente, o sea, transmiten unidades de transmisión cultural, si por ejemplo tú eres parte de esa burbuja más radical de jóvenes, que aquí se quema un bus. Bueno, el que está en Arica, que pertenece a la misma comunidad, va a tener el incentivo a transmitir la misma acción cultural. Algunos dicen que los políticos más tradicionales, que todavía tienen algo que decir, porque por lo pronto se están presentando elecciones, han sido muy cobardes, muy timoratos, se han dejado llevar, hasta los medios también nos critican, nos hemos dejado llevar demasiado por las redes sociales, la estamos sobrevalorando. Y dicen, ¿dónde está el carácter de los senadores, de los periodistas, de los líderes, del presidente, del que fuera? Efectivamente, tomar las riendas de la sociedad. Sí, pero ¿cómo tú tomas las riendas de una sociedad que ella te está conduciendo a ti? O sea, cambió, se invirtió el proceso. Hasta ahora nosotros teníamos una relación incluso evolutiva, del desarrollo del humano que era producto de la evolución. Hoy día es la tecnología que es capaz de cambiar tu cuerpo, es capaz de aumentar tu inteligencia, es capaz de, a futuro, de ponerte capacidades físicas que tú jamás pensaste, es capaz de avanzar hacia la inmortalidad, es capaz de, a futuro, de tener hijos a la carta, si quieres tú que sean rubios, que sean altos, que sean bajos, es capaz de cambiar tu hardware. Eso es una revolución muy profunda y que tiene consideraciones éticas. El mundo que estamos viviendo es un mundo que se está haciendo fuera del alcance de las instituciones tradicionales. ¿Por qué? Porque todas nuestras instituciones obedecen a un mundo que ya no existe, al pensamiento lineal,
a las instituciones verticales, a la televisión vertical, al teléfono vertical. Hoy día ese mundo reventó y está totalmente obsoleto y es ciego, no entiende el mundo que viene. Yo creo que la política no entendemos. ¿Cómo podemos tener una nueva constitución, Guido, con todo lo que nos estás planteando? ¿No estaremos trabajando en el campo de balde? No, yo pienso que hay que hacer el ejercicio. ¿Cómo se hace una constitución? Yo lo voy a poner de esta manera. Chile es como Kodak. ¿Te acuerdas que existía Kodak? Sí. Tenía 120.000 trabajadores y desapareció un día sin darnos cuenta, silenciosamente, igual que Blackbuster. Y así va a ser el mundo de las disrupciones. O tú te autodisruptas y te adaptas y entiendes el mundo que viene, o vas a desaparecer. Y yo lo que creo que si la televisión vertical no entiende lo que viene, si la política y las instituciones democráticas no entienden que lo que está amenazado es, si tú quieres, la democracia liberal, va a desaparecer y va a ser reemplazada por formas distintas, mucho más autoritarias posiblemente y populistas. O sea, te estoy planteando un problema real, pues. El próximo año tendremos, lo más probable, una constituyente, ¿no es cierto?, que va a formar un nuevo cuerpo, una nueva constitución para Chile, que va a plantear tú. Supongo que no te va a sumar al siglo XX en la forma de constitución. Pero, Matías, para eso el Congreso Futuro. El Congreso Futuro empieza el 13 de enero. Tomamos la decisión de hacerlo justamente por eso. Nosotros ya tuvimos el año pasado 40.000 personas presenciales, 4 millones de personas en las redes. Han venido los más importantes filósofos científicos del mundo, entre ellos Yuval Harari, que escribió Homo Deus, Sapiens, ha venido Richard Dawkins, el evolucionista, han venido decenas de premios Nobel. Tenemos alianza con las 2 revistas de ciencias más importantes, Nature y Science, y lo que queremos discutir en este Congreso Futuro, y por eso los quiero invitar, es esto. Vienen los más importantes o de los más importantes científicos sociales de Stanford, por ejemplo, que hablan sobre democracia deliberativa. O sea, cómo enfrentar los populismos, cómo se tienen que adecuar las instituciones democráticas para enfrentar estos procesos. Vienen expertos en inteligencia artificial justamente a plantear cómo las instituciones sobreviven y no son manipuladas y no son totalmente controladas por la inteligencia artificial. Yo creo que las nuevas brechas del futuro van a ser estas. Y por eso que hay que construir una política transversal de libertad del humano, de autonomía del humano versus las máquinas, versus estas plataformas. Son temas muy complejos, pero lo que queremos es más que dar una receta, es invitar a una conversación. Sí, claro. ¿Para qué? Para generar pensamiento nuevo, justamente para ver esta frontera. Y es una oportunidad tremenda para Chile. ¿Cómo te sientes tú, Guido Girardi, en un Senado tan radicalmente distinto al mundo que me estás narrando, que lo entiendes en la profundidad y en la amplitud? ¿Cómo te sientes actuando en la política que a ratos suena demasiado mezquina, demasiado bipolar, demasiado el sí y el no todavía? Siglo XIV. Bueno, es que yo no me puedo enajenar, porque yo vivo en un país, yo fui médico en Cerro Navia, en comunas muy pobres, conozco la violencia, el sufrimiento humano, y creo que es una dimensión que es inseparable de la función política y pública de alguien. Yo visito hospitales y siento un dolor inmenso cuando hay seres humanos, personas que todavía van a pedir una hora teniendo un cáncer y le dicen venga un año más. Piensa tú qué harías si tu hijo tuviera una enfermedad grave, ojalá que nunca ocurriera, y le digan, mire, es una violencia que yo creo que, no sé, te das cuenta, yo creo que incluso los chilenos han sido muy pasivos. O que tú vayas a la clínica Dávila, yo hice la ley contra el cheque en garantía porque murió Nicolás Melipil, un niño de 6 años porque el hospital el profesor no lo atendía porque no tenía cheque y no tenía dinero. Eso está prohibido. La clínica Dávila llega gente en urgencia, muriéndose, y si no depositan 3 millones de pesos a las 4 de la mañana, no los atiendan. Entonces, yo digo, frente a esa indignidad y muchas otras de pensiones miserables, yo digo, bueno, hay una parte de uno, ¿no es cierto?, que está conectado a ese mundo que es el mundo del siglo XX, que uno quisiera que se hubieran resuelto esas contradicciones, pero también estamos entrando a una fase de un mundo que va a una velocidad aceleradísima que nadie entiende. Y yo lo que hemos planteado, nosotros creamos una comisión del futuro, Matías, que además es interesante porque es transversal. Está desde senadores de la UDI como Coloma, Chaguán, con Carolina Goich, Alfonso Urreste y yo, pero que construimos una comisión que tiene una particularidad única en el mundo, que los miembros de esa comisión no son solo los senadores, sino los premios nacionales de ciencia, los rectores de universidad y los mundos científicos, y convergen en una conversación que es distinta. Participa, por supuesto, y funciona, y es la que hace los congresos del futuro. Nosotros llevamos científicos a comunidades pobres o a comunidades pequeñas, por ejemplo, como Alto del Carmen este año, con la senadora Yana Proboste, con nuestra comisión, llevar ciencia, imagínate, llevar filósofos, científicos a una comunidad de niños donde no han visto nunca nada. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que hay que hacer un esfuerzo titánico
y tenemos que empezar a alfabetizarnos sobre este mundo que viene, porque el problema democrático es que no tenemos pilotaje democrático sobre este mundo que viene, porque las instituciones están totalmente desbordadas y no sirven, no entendemos. Yo estoy hablando no solamente de la política, estoy hablando de la universidad, sigue formando profesionales que son especialistas cuando el pensamiento del siglo XXI tiene que ser colaborativo, de centro. Los colegios están matando la creatividad de los niños, están destruyendo su curiosidad porque les siguen enseñando cosas que no buscan justamente motivar la capacidad de adaptación de conocer. Cada niño tiene que ser un laboratorio de exploración, de conocimiento, de aprendizaje, de apertura, porque a lo mejor no solamente va a tener varios trabajos en la vida, antes tenía un solo trabajo, esa era la aspiración, sino que va a tener que tener varias profesiones. Entonces, la invitación del Congreso del Futuro es a que Chile se transforme en un centro planetario. Y eso es lo interesante de Chile. Somos un pequeño país, pero no hay ninguno en Latinoamérica que haga esto. Sí, claro. Y tal vez son muy pocos en el mundo que tienen esto. Tú sabes que nuestros científicos vienen gratis, que cuando va seguramente Richard Dawkins, Yuval Harari a otro lugar cobra decenas, cientos miles de dólares y viene a Chile. Todo gratis aquí. Todo gratis. ¿Sabes por qué? Porque nosotros le decimos el Congreso del Futuro es un bien público, es gratuito. Nosotros no cobramos, las personas llegan por orden de llegada de su inscripción. Todo lo que estas personas hacen, estas charlas están guardadas como charlas tipo TED, son gratuitas, no cobran derecho de autor sobre ¿Se su pueden ver trabajo. las anteriores? Se pueden ver en congresodelfuturo.cl, ya han todas hacia pasado, atrás. sí, han pasado cerca de 500 de los más importantes científicos filósofos a nivel mundial. Y viene gente, por ejemplo, como Rob Knight, ¿ah? Una cosa distinta. Tú tienes más bacterias que células propias. Usted, Matías, no es Matías, es un señor bacteria. Y tú tienes 99% de genes bacterianos y 1% de genes humanos. Perdón, sí, eso es, 99% de genes bacterianos y 1% de genes humanos. Y hoy día hay evidencia sólida que las bacterias tienen que ver con tu estado de ánimo, tienen que ver con tu inteligencia, tienen que ver con tu enfermedad. El 40% de las moléculas de tu sangre que están interactuando con tu cerebro y tus sistemas hormonales son bacterianas. Pero hay un estudio que es muy bonito. Se toma una mosca drosófila, que se hace mucho estudio con ella, se le da antibiótico y se ve que la mosca, cuando no tiene antibiótico, eligen determinadas parejas sexuales y si tú le eliminas la bacteria, elige otra. Y hay una teoría muy profunda que incluso las bacterias no solamente deciden tu estado de ánimo, muchas de las cosas que están pensando, tus depresiones, tu angustia, sino que también tendrían influencia en la selección de tu pareja debido a tu pareja sexual. Entonces, este mundo nuevo se abre. Muchas enfermedades tienen que ver con las bacterias. De hecho, la obesidad, muchas veces, muchas enfermedades como esclerosis múltiple, tipos de cáncer, están gobernados por estos seres que son los primeros habitantes del planeta y que parece que nunca nos abandonaron. Entonces, fascinante y amplio. La gente que le interesa participar, ¿cómo puede acceder a las entradas? Bueno, mira, abrimos algunas, hoy día abrimos un rato, inscripciones, y se llenaron la mitad en alguna hora. Vamos a abrir otras el jueves. Las personas se inscriben por charlas, son más de 100 charlas, porque además está Gabriel Salazar, está Agustín Esquella, está Bárbara... Bueno, hay un conjunto de científicos también chilenos de primer nivel. Está Pilar Moraga, ambientalista, está Maísa Roja, porque también tocamos los temas de cambio climático. Estamos viendo yo diría estamos viendo dos megacrisis. La del calentamiento global, que nos amenaza con destruirnos en la cúspide más elevada de donde ha llegado el humano. Esas mismas tecnologías que nos hicieron llegar ahí nos están amenazando con la destrucción total. Y yo digo, la otra amenaza que tenemos es la gobernanza de la inteligencia artificial, un desafío maravilloso. ¿Cómo lo pueden hacer? Inscribiéndose en congresofuturo.cl y yo diría que también lo pueden ver por streaming. Sí. De hecho, y ahí lo pueden ver. DirecTV no tenía un... DirecTV, BTR lo transmite la televisión del Senado. Ustedes son nuestro media partner, así que 24 horas supone que también va a estar ahí. Lo transmite CNN también, bueno, tenemos Cooperativa, casi todos los medios. No hay pretexto para no estar. O sea, el que quiera tiene que entrar y yo creo que hay conversaciones que van a ser útiles, apasionantes, porque estamos viviendo un mundo totalmente nuevo, totalmente impredecible. Nosotros estamos acostumbrados a vivir la gobernanza a la certeza y lo que viene es la gobernanza de una incertidumbre total y ojalá que podamos llegar a buen puerto. Vamos a ver si nosotros alcanzamos a verla a nuestra edad. Guido, gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública.